Muy bien, muchas gracias, hermanos, con la música. Vamos a pasar al tiempo de la reflexión en esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 5 en sus Biblias. Este texto empezó vino a mi mente para enseñarlo porque estaba reflexionando sobre el tema de la ansiedad por varias semanas y me da la impresión que vamos a estar estudiando Primera de Pedro y Segunda, las dos cartas, después que terminemos la eclesiología. La carta me atrapa todo lo que hay ahí, así que posiblemente sea lo que siga después de eclesiología, que va a terminar en julio. En el mes de julio terminaremos con la doctrina de la eclesiología y después creo que iremos a Primera de Pedro y Segunda también. Nos va a llevar un buen tiempo eso, pero va a ser interesante poder estudiar esas dos cartas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿Sí? Ahí estamos nosotros. Dice así el texto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por poder congregarnos como tu pueblo. Gracias por lo que tú haces mientras tu pueblo se congrega, como tú obras dentro de nuestros corazones, inclinando una vez más nuestros corazones en adoración a tu nombre, llevando nuestros pensamientos a las cosas eternas y edificándonos de esa manera. Gracias por el grupo de hermanos que está hoy aquí. Bendice sus vidas, habla a sus corazones con tu palabra. El tiempo sea precioso y nos prepares para el tiempo de la oración. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ese es el foco central de esos dos versículos. Ustedes saben que cada parte en la Biblia se compone de conjunto de ideas, de ideas que se van sumando una tras otra para poder dar justamente una verdad que Dios quiere comunicar acerca de sí mismo. Y a veces ese conjunto de ideas está expresado en una serie de versículos como de 6, 7, 8, 9, 10 versículos, o como cuando enseñó Nico en Efesios 1, que son 11 versículos, los primeros 11 versículos del capítulo 1 son una sola idea en 11 versículos. Pero aquí tenemos una idea expresada solo en dos versículos. Ahí tenemos toda una verdad que Dios quiere comunicarnos a nosotros y tiene que ver con la ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La semana pasada hemos dicho dos cosas como un preámbulo para enseñar estos dos versículos. Y hablamos de la condición de los lectores originales, a quienes fue enviada esta carta, a quienes Pedro les escribió, y que eran creyentes que estaban atravesando una dura persecución en sus vidas. Recuerden, era la persecución del año 60 y tanto, creo que 63, 64, cuando se levantó esa persecución por parte de Nerón contra los creyentes, acusándolos de que habían incendiado la ciudad de Roma cuando en verdad había sido él. Bueno, era muy cruel lo que había pasado en ese momento. A ellos les escribe Pedro. Siempre debemos tener en cuenta a quién le escribió, no solo quién, sino a quién le escribió esta carta. Lo vamos a ver más cuando empecemos a estudiar la carta en sí, porque eso nos ayuda a entender el peso, el significado y ver el peso de estas palabras que tendrían para esos creyentes en ese momento. Recuerden, a ellos les dice, los que están siendo perseguidos, donde sus vidas corren peligro, les dice, no se pongan ansiosos. A ellos, ¿no? Una cosa es que nosotros, esperando en la fila del supermercado, nos diga no te pongas ansioso y bueno, en el Señor me ayude. Pero otra cosa es que estén persiguiendo mi vida para matarme, para bañarme en brea y prenderme fuego vivo para alumbrar los jardines del emperador. Es muy diferente que se nos diga en ese momento no te pongas ansioso. Uno podría decir, no, pará Pedro, ¿cómo decir que no me ponga ansioso? Mi vida está en peligro. Bueno, a ellos se les dice no se pongan ansiosos, echen toda su ansiedad en el Señor. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada, consideramos la condición de los lectores originales, pero también lo que hicimos en un poco más abarcativo que eso fue hablar acerca de identificar el problema de la ansiedad. Y hablamos acerca de qué es en sí y cuántas ramificaciones tiene la ansiedad, cuán amplio es el problema de la ansiedad y cuánto influye en nuestras vidas, y que realmente es un sentimiento, la ansiedad, que nace de una idea equivocada y que nos crea una preocupación
despertando una serie de actitudes, decisiones y acciones que nos llevan a cometer grandes y graves errores. Bueno, es muy serio el problema de la ansiedad porque ha llevado a muchos a cometer errores de por vida. Incluso, como en el caso de Sansón que citamos la semana pasada, su problema de ansiedad lo llevó a Sansón a perder su propia vida. De una manera trágica, al punto que lo llevó al suicidio. O sea, Sansón se suicidó. Muchos dicen que no, pero perdónenme, busco en el diccionario de la Real Academia, dice suicidio, quitarse uno la vida. Él se quitó la vida, se suicidó. Eso es así. Pero llegó a ese punto porque no pudo dominar su problema de ansiedad. La lujuria lo dominaba. Bueno, hoy vamos a ver nosotros y a considerar las tres verdades que este texto nos da a nosotros como las herramientas que nos provee la Biblia para tratar el tema de la ansiedad. Bueno, yo creo que todos estamos en alguna manera u otra en ese aspecto. Sufrimos de una manera u otra con el tema de la ansiedad. Y hoy vamos a ver estas tres verdades que Pedro nos da a nosotros para justamente poder hacer frente a ese problema que es tan común para nosotros. Para atender este problema, Pedro se remite a la persona de Dios. Hay tres aspectos de la persona de Dios que Pedro expone en este texto para que nosotros podamos justamente enfrentar la ansiedad. Así que si hay un pensamiento equivocado en nosotros, tiene que ver en cuanto a Dios. Si nosotros caemos en la ansiedad, significa que hay algo que estamos pensando equivocado en cuanto a Dios y debemos revisarlo. Es por eso que caemos en la ansiedad, porque algo en relación a la persona de Dios estamos pensando equivocado y eso nos lleva a nosotros a estar ansiosos, preocupados y desesperados. Esto significa que la ansiedad es un asunto espiritual. Si bien los terapeutas de hoy en día, y no estamos diciendo que no deben hacerlo y que está mal que lo hagan, pero lo que sí nosotros entendemos por la Escritura, queridos hermanos, es que la ansiedad es un problema espiritual y tiene directa relación con el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Cada vez que caemos en la ansiedad es porque Dios no está ocupando en nuestras vidas el lugar que Él debería ocupar. Por eso caemos en la ansiedad y en la preocupación. Así que eso es lo que nos da a entender Pedro aquí en estos versículos. Él va a dar tres aspectos de la persona de Dios que nos ayudan a entender cómo enfrentar la ansiedad. Y el primer aspecto es la soberanía de Dios. Dice versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Esa expresión, humillados bajo la poderosa mano de Dios, no es al azar, no es que dijo, ¿qué se me ocurre poner acá? Bueno, pongamos la poderosa mano de Dios, como cuando uno le está escribiendo algo a alguien y dice, voy a poner una frase que sirva para animarlo, y uno no está pensando mucho, pero trata de ver algo que se repite mucho en las tarjetas o en los posteos que se hacen en las redes sociales y lo copia. Pero aquí no, aquí tiene un significado muy claro en relación a lo que ellos estaban viviendo. Esa expresión, la poderosa mano de Dios, cada vez que aparece en la Escritura, mayormente está haciendo una referencia a la soberanía de Dios. Es una expresión que nos remite a nosotros directamente a la soberanía de Dios y quiere significar esa expresión, su poderosa mano, su inquebrantable voluntad. Haga su propio estudio y búsquelo en las Escrituras cuando habla del poderoso brazo de Dios, su mano extendida. O por ejemplo en Daniel capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta que Dios es soberano, es el rey de los reyes, y que él extiende su mano y no hay quien le diga qué haces. No hay quien pueda torcer lo que él ha determinado hacer. Habla de su inquebrantable voluntad, esa expresión, su poderosa mano. Lo que él ha determinado no se puede cambiar, sus propósitos son eternos, permanecen para siempre igual, inalterables, y su poder para llevarlos a cabo es tal que nadie puede frustrarlos o hacer que cambien, o hacer que Dios cambie de opinión. Se refiere a eso, a la inquebrantable voluntad de Dios. Ahora todos, hermanos, creo que es así. Si a usted no le pasa, dígame cómo hace. Pero todos tendemos a luchar contra los designios de Dios y resistirnos en alguna manera u otra, tratando de cambiarlos a veces, o no aceptando el camino que Dios ha trazado para nosotros. Hay dos maneras de resistir su voluntad. Esta resistencia produce ansiedad. Cada vez que nos resistimos a esa voluntad que Dios ha determinado para nosotros, comienza un proceso de ansiedad en nosotros.
¿Por qué? Porque no queremos eso que Dios ha determinado para nuestras vidas y nos empezamos a poner ansiosos. ¿Por qué? Porque queremos que cambie esa situación. Señor, quiero otra cosa para mi vida y nos ponemos ansiosos. Y ahí comienza la ansiedad. Tendemos a luchar contra sus designios y comienza e intentamos nosotros justamente tratar de cambiar la situación que Dios ha determinado para nuestras vidas. Intentamos en vano cambiar las cosas, salir de situaciones o buscar por otros medios lo que Él no nos ha concedido en este momento. Y eso produce ansiedad. La lucha contra la voluntad de Dios produce ansiedad. Cristo afirmó esta misma idea de esta lucha contra la voluntad de Dios que produce ansiedad cuando Él justamente estaba hablando de la ansiedad. En Mateo capítulo 6, ¿se acuerdan que Mateo 6 habla acerca de no se afanen por la ropa, por la comida que vestiremos, y habla todo un tramo ahí, una enseñanza de Cristo que en algún momento dio y la recopila Mateo en ese sermón de la montaña? Cristo, hablando de la ansiedad, dice así, acerca de la insensatez de intentar luchar contra la voluntad de Dios. Dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Los entendidos en el texto dicen que en realidad la expresión ahí es diferente. Dice, ¿quién podrá añadir a su vida una hora? Esa es la idea de la expresión allí. Ahora, de las dos maneras, ya sea añadir 50 centímetros, un codo son 50 centímetros, a nuestra estatura, o intentar añadir vida a nuestra existencia, las dos cosas no están dentro de nuestra capacidad. ¿Quién ha determinado eso? ¿Cuánto medimos de altura? Bueno, Dios. Nuestra composición física ha sido determinada por Dios. Eso no significa que no debemos arreglarlo diciendo Dios me hizo así y no me arreglo. Pero el asunto es que en realidad intentar cambiar lo que Dios ha determinado, los pelos de nuestra cabeza están todos contados, dice, para hablar de hasta qué detalles Dios ha tenido en cuenta en nuestra existencia. Dice, Él está en control de todo eso y Él ha determinado cada aspecto de nuestras vidas. Como también ha determinado el día que nacemos y ha determinado el día en que hemos de morir. En vano sería luchar contra esas cuestiones, como también las demás cosas que están en medio de todo eso. Desde el comienzo de nuestra vida hasta el final, todo ha sido trazado por la mano del Señor. Nos emocionamos leyendo el Salmo 139, ¿verdad? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron luego formadas. Y decimos, qué maravilloso es Dios, que cuando me formó, cuando Él pensó en mí, en detalle puso toda la información de lo que Él pensó hacer de mí, la puso en cada una de mis células y nos maravillamos de eso. Pero cuando dentro del camino que Dios ha trazado para con nosotros hay cosas que no nos agradan, intentamos cambiarlo. Y ya no nos maravillamos tanto del camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Queridos hermanos, intentar luchar contra los designios de Dios nos crea ansiedad y es lo que Pedro está diciendo aquí. No luchen, humíllense bajo esa poderosa mano que es imposible cambiar lo que Él ha determinado. Cristo afirmó esta idea con eso. ¿Por qué te afanas por aquello que no puedes ser cambiado? ¿Por qué te afanas por aquello que no puede ser cambiado? Más bien humíllate y acéptalo como la divina y soberana voluntad de Dios para tu vida. Y gózate en ello. Deja de luchar y humíllate bajo su poderosa mano. Ahora, vamos a ese momento cuando esto fue escrito, y pensemos en las personas a quienes Pedro les escribió esto. Pienso que los lectores originales, que estaban sufriendo una dura persecución, sí o sí tendrían sus luchas. Yo las tendría si estaría en ese momento, para aceptar las circunstancias de una dura persecución como la voluntad de Dios. Quizá algunos creyentes en ese momento, como sucedió después del año 70, de la destrucción de Jerusalén, aquel evento conocido de Masada, si algunos de ustedes son ávidos a la historia, que era un grupo de judíos de una cierta tendencia política siempre revolucionaria en Israel, que eran los celotes. Había un discípulo que era de ese grupo, que había salido de ese grupo político, pero eran los que se rebelaron contra el Imperio Romano, y después en Masada un gran número de judíos, no creo que eran 800 o algo de 1000, por no entregarse al Imperio Romano, o sea, hacer resistencia, se suicidaron todos para no ser esclavos de los romanos. Bueno, hasta ese punto había una resistencia al Imperio Romano por parte de los judíos. Y yo imagino que habría seguramente entre esos creyentes algunos que intentaban levantarse contra el gobierno romano,
Otros tenderían a responder de forma vengativa contra sus acosadores. Y no es raro entonces que en esas circunstancias encontremos en la carta de Pedro un fuerte énfasis en honrar al rey. Ese honrar al rey fue dicho en esas circunstancias, hermanos, en que el emperador enloquecido agarró y acusó a ese había que honrar. En esas circunstancias se dijo eso. Claro, los creyentes dirían, Pedro, ¿qué nos estás diciendo? Pero luchar contra eso crea ansiedad, queridos hermanos. Crea ansiedad. Algunos intentarían vengarse, por eso dice en la carta de Pedro, no se venguen ustedes, dejen la venganza para el Señor. Así que vemos, queridos hermanos, un marcado énfasis en la carta hacer el bien conforme a la voluntad de Dios, imitando de esa manera a Cristo en sus padecimientos. En esta carta de Pedro, en la primera, hay un énfasis en tomar a Cristo en medio de sus padecimientos como el ejemplo para saber cómo actuar en medio de la persecución y no estar ansiosos y llegar al punto de como Cristo, que pudo pasar la cruz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Cristo en la cruz en Hebreos 12? Con gozo, con gozo. ¿Cómo se logra eso? Conociendo la soberanía de Dios. Queridos hermanos, muchas de nuestras ansiedades y las circunstancias que vivimos vienen porque ignoramos al Dios soberano, que Él en realidad está sentado en su trono y Él está gobernando cada una de nuestras circunstancias, nuestras situaciones. La ansiedad viene cuando nos olvidamos que hay alguien que tiene todo en sus manos, tiene el universo en sus manos, y no hay un solo cabello de nuestra cabeza que pueda caer sin que Él lo tenga en cuenta. No hay un pajarillo que caiga sin que Él haya dado permiso para que muera ese pajarillo. Esa es la idea de lo que Cristo está diciendo. Cuando nos olvidamos de la soberanía de Dios, entramos en ansiedad y pensamos que el mundo está temblando. ¿Qué va a pasar? El dólar. ¿Qué va a pasar? COVID. Me va a matar, me va a enfermar. Nos olvidamos que hay un Dios soberano. Nos olvidamos que hay un Dios soberano. La segunda verdad que Pedro expresa aquí acerca de Dios y que nos ayuda a enfrentar la ansiedad es la supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado sobre nosotros. La primera parte es la supremacía de Dios. Echando vuestra ansiedad sobre Él. Esto significa, esa expresión, echando vuestra ansiedad sobre Él, es renunciar. La actitud de renunciar o la decisión de renunciar al objeto de nuestra seguridad, dejando que Él haga lo que bien le parezca con eso que es el objeto de nuestra seguridad. Estoy hablando, recordando lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nosotros tendemos a esto. La ansiedad nace porque tenemos una necesidad de sentirnos seguros, tranquilos y valiosos, amados, esa es la idea. Y cuando no hallamos eso en Dios, nos ponemos ansiosos, porque nos sentimos inseguros, no nos sentimos amados, y buscamos en las personas, las cosas y los proyectos esa seguridad. Y hasta que no lo hallamos, nos sentimos ansiosos, porque necesitamos tranquilidad, que solamente puede ser hallada en Dios. Y cuando estos creyentes que estaban allí pasando esta persecución temían por sus vidas, necesitaban algo que les dé seguridad. Necesitaban algo que les dé seguridad. La buscaban seguramente de una manera u otra en objetos, en personas y en proyectos o en algún medio de seguridad que estaban buscando en ese momento. Y Pedro dice, no la busquen en ningún otro lado, sino solo en Dios. Renuncien a eso. Renuncien a eso que está dándoles una seguridad que no es estable, que no es permanente y que no es fiel. Búsquenla en Dios. Cambien el objeto de su seguridad. Esto está ligado, queridos hermanos, al principio anterior, el de la soberanía de Dios. Si me humillo ante la soberanía de Dios, será mucho más fácil renunciar al objeto que me da seguridad y que me crea ansiedad. ¿Por qué? Porque como dijimos la semana pasada, ninguna cosa, persona o proyecto me puede dar la seguridad que Dios me da. Y por eso es que constantemente me crea ansiedad, aunque parece que me da seguridad. Yo pienso que necesito plata para sentirme seguro, pero nunca me da esa seguridad. Siempre me siento ansioso, ansioso, ansioso. ¿Qué es la idea de esto? Renunciar a eso. ¿Que regale toda mi plata? No, sino que no la tenga. Como aquello que es más valioso y que yo pienso que lo necesito para... Si no está bien, tengo una relación correcta con Dios, una relación estable con Dios. Recordemos que la ansiedad, queridos hermanos, es la búsqueda de seguridad y valía en personas, cosas y proyectos. Al buscar seguridad en ellas, estamos dejando a Dios de lado. Estamos dejando a Dios de lado.
Por eso es que la búsqueda de seguridad en cosas, personas y proyectos es la creación de pequeños ídolos que ocupan el lugar de Dios, y que me brinda una cierta seguridad y felicidad. La exhortación de Pedro aquí es: renuncien a eso y pongan a Dios en primer lugar en sus vidas. Dios tiene que ser lo supremo en sus vidas. Para los lectores originales, queridos hermanos, renunciar a su propia seguridad significaba estar dispuestos a renunciar a sus propias vidas si la voluntad de Dios así lo determinaba. Una cosa que voy a mencionar ahora y que voy a mencionar en el punto que viene, las dos están relacionados, es que en ese momento los creyentes se enfrentaban con la situación de llegar al punto de darse cuenta que había algo incluso más importante que sus propias vidas. Y era la relación con Dios. La idea de Pedro acá, echen su ansiedad sobre Dios, es: tengan a Dios como más valioso que aquello que a ustedes les da seguridad. ¿Cuántos creyentes estaban temiendo? Nos van a matar. Tengo 15 años, me queda todo, me van a cortar la vida. Y se enfrentan con una situación que dice: más importante que toda una vida plena aquí en la tierra es mi relación con el Señor. Y si pierdo esa vida a los 15 años, hay algo más valioso que eso. Echa esa ansiedad delante del Señor. Y así con cada una de las cosas. Para no pocos creyentes, queridos hermanos, la realidad de perder la vida les ha creado una situación de mucha ansiedad, y es la evidencia de que necesitan poner a Dios como el objeto de suprema devoción antes que a sí mismos. ¿Se acuerdan de aquellos mártires del libro de Apocalipsis, que ellos atraviesan la persecución durante la tribulación? Dice que ellos menospreciaron, ¿qué cosa? Menospreciaron sus vidas. Porque había algo mucho más importante que sus propias vidas. Y era la palabra de Dios. Dice que han vencido al anticristo con la palabra de Cristo. Y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por permanecer fieles a esa palabra. Así que la palabra era mucho más importante que sus propias vidas. Bueno, hoy en día, queridos hermanos, ¿cuántos creyentes hay con este tema del COVID que han dicho: me voy a morir si me llevo a contagiar? Y se han encerrado porque sus vidas es mucho más valioso que realmente honrar al Señor. Queridos hermanos, esta situación del COVID, entre muchas cosas que ha puesto en evidencia, es cuántos creyentes tienen su propia existencia, su propia vida, como mucho más valioso que la relación con Dios. No, mi vida no, me voy a morir. Y hay algo mucho más valioso si morís. Si realmente sos creyente, hay algo mucho más valioso que esta vida. Pablo da testimonio que este cuerpo no le importaba nada en realidad. Dice: estoy dispuesto no solamente a ser apresado y encargado, sino a dar mi vida por el Señor. Hay algo más valioso que mi propia existencia. No estimo mi vida valiosa para mí mismo, dice Pablo. Pero hoy en día, queridos hermanos, muchos creyentes tienen miedo de perder su vida. Significa que todavía no han entendido la supremacía de Dios. Cuán grande es Dios, que no importa mi vida, importa mi relación con Él. Y voy a ser fiel a Él aunque mi vida perezca. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él significa renunciar a todo aquello que me da seguridad para encontrarla solamente en Él. Echar mi ansiedad en Él significa que estoy dispuesto a morir a aquello que me brinda seguridad, porque confío que hay algo mucho más grande, importante y supremo. Y si pierdo eso, aún tengo algo mucho mayor. La manera de vencer la ansiedad, queridos hermanos, entonces es dándole a Dios el lugar que Él debe tener en la vida. Y es así que ninguna cosa volverá a ser el objeto de mi ansiedad. Cuando Dios ocupa el primer lugar de la vida, bueno, tenemos dinero, muy bien. Gracias, Señor, tú lo provees todo. ¿No está? No hay problema. Es ahí donde se ve qué lugar ocupa Dios
en nuestras vidas. Bueno, Cristo expresó esta misma idea en Mateo capítulo 6, de la supremacía de Dios para vencer la ansiedad. En capítulo 6, cuando habla de la ansiedad, Él termina diciendo esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ocúpense de Dios y lo demás se acomodará absolutamente solo en nuestras prioridades en la vida. Terminó diciendo lo mismo. Dios tiene que ser lo supremo en nuestras vidas para no estar ansiosos, para no estar ansiosos. Es penoso. Yo sé que hay algunos casos que tienen que ver con algo, situaciones extremas, y tienen que ver, queridos hermanos, con situaciones médicas, así que lo digo con mucho cuidado esto. Pero es penoso que creyentes tengan que recurrir a ansiolíticos, ¿son? Ansiolíticos, para... ¿Hay un problema de relación con Dios? Yo sé que hay casos extremos, Entonces, hay casos extremos, pero si la relación con Dios está bien, si Dios es lo primero, no hay lugar para la ansiedad en nuestras vidas. Y la tercera verdad que dice Pedro aquí acerca de Dios para vencer la ansiedad es la fidelidad de Dios. Dice, porque Él, versículo 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Habla acerca de la fidelidad de Dios para vencer la ansiedad. Ante la posible pérdida de sus vidas, Pedro les dice a ellos, Él tiene cuidado de vosotros. Pedro, nos están por matar, no te hagas problema. Él tiene cuidado de ti. Pero Pedro, no solo nos están por matar, ya mataron a algunos creyentes. ¿Cómo me decís que Él tiene cuidado de nosotros? ¿Dónde está el cuidado de Dios? Queridos hermanos, es ahí donde nos damos cuenta que el cuidado de Dios en realidad se relaciona con aquellas cosas que son eternas. Vamos a mirarlo cuando estudiemos Primera de Pedro, que lo primero que pone Pedro como una de las cosas por las cuales el creyente debe estar preocupado y lo más valioso que tiene en su vida es la fe. Es la fe. Y cuando Dios dice, la Biblia dice que Dios cuida de nosotros, lo que está cuidando es que nosotros no nos apartemos del Señor. Él está cuidando nuestra fe, Él está cuidando nuestra relación con Él, Él está cuidando esa salvación que nos ha dado para que no nos apartemos de Él y podamos llegar seguros al encuentro con Él en la eternidad. Eso significa que Él garantiza eso, pero no garantiza que no vamos a perder la vida con alguna enfermedad, no vamos a perder la vida en alguna persecución o no vamos a perder la vida en algún accidente. Algunos dicen, Dios te va a cuidar, no te va a pasar. No, te puede pasar muchas cosas en tu cuerpo, con tu existencia aquí. Lo que nunca va a pasar, y ahí es donde está el cuidado de Dios, es que tu fe se vaya a extinguir. Está garantizado por Dios que la fe que nos guarda y nos sostiene en nuestra relación con Cristo jamás, jamás, jamás se perderá. Eso es Romanos capítulo 8. Estoy seguro, dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese vínculo que tengo con Cristo, nada lo puede romper. No hay nada que pueda existir, que pueda hacer que Dios deje de amarme. Después con mi cuerpo pueden pasar un montón de cosas. Con mi economía, Dios puede hacer que en realidad yo empobrezca. Significa que Dios no me está cuidando si tu fe está viva, si tu fe está estable, si eso te lleva a crecer en relación con el Señor, ese es el testimonio. Él te está cuidando. Él te está cuidando. Nosotros nos equivocamos, hermanos, al asegurarle a las personas, no te hagas problema con la crisis económica, no te va a faltar nada, ¿seguro? El apóstol Pablo murió pobre, hermanos. No tenía nada y al punto que tuvo que escribirle a Timoteo y decirle, tráeme el capote, que es la capa grande, porque se viene el invierno. No tenía ni para abrigarse. Murió pobre. Pero él podía decir y hablar de que él estaba seguro en quien había creído. Cuando Pedro dice aquí, Él tiene cuidado de vosotros, la fe de ustedes no se va a extinguir. Quédense tranquilos, que aunque sus vidas sean terminadas en una hoguera, la fe de ustedes permanece por la eternidad y sus almas están seguras en las manos de Dios. De eso tenemos que hablar, hermanos, cuando hablamos de Dios tiene cuidado de vosotros. Lo que no podemos garantizar nosotros es si no va a venirte una enfermedad grave, si no va a venirte un problema económico serio y si no vas a morir en un accidente. Eso no lo podemos asegurar nosotros. Pero sí que su alma permanece para siempre con el Señor. ¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor a Pedro, me vas a negar? Pero yo he rogado por ti, ¿qué cosa? ¿Que no pase eso? No, que tu fe
la preciosa fe más valiosa que el oro, no falte. Eso es lo más valioso y lo más importante. Queridos hermanos, ¿estás ansioso? Estamos ansiosos, preocupados, temerosos por el COVID, porque nos puede agarrar y nos va a matar. Bueno, Él tiene cuidado de ti. Y si así sucede, que tengas que partir, como ayer leía justamente de un pastor en Centroamérica que murió por el COVID. Y hay otros en Chile, por ejemplo, conocidos, que son más conocidos que tengo, que han estado en esa situación grave. Bueno, el pastor Denis ha estado así también, y Marisa. Y uno puede decir, ¿cómo no los cuidó Dios? Sí, los cuidó. Su fe sigue igual. Su relación con Dios sigue igual. Ha preservado sus almas. Así que, queridos hermanos, lo mismo que dijo Pedro aquí, deja que Dios cuide tu vida. No digas, no voy a ir a la iglesia porque me puedo enfermar, me llega a agarrar, por ahí me contagio con los... Obedece a Dios, Él tiene cuidado de tu vida. Tiene cuidado de tu vida. Uno de los grandes problemas que se vienen, hermanos, después de todo esto, es toda esa gente que se ha quedado en sus casas y es muy difícil ahora sacarlos de allí porque se han acostumbrado a estar en sus casas a mirar predicaciones por internet. Porque tienen más valiosas sus propias vidas que la obediencia al Señor. 3 verdades, hermanos, que nos ayudan a no estar ansiosos. La soberanía de Dios, la supremacía de Dios y la fidelidad de Dios. Señor, ayude para que podamos asentar estas verdades para estar en paz y honrar al Señor. Muy bien, pasamos al tiempo de las peticiones en esta tarde.